Muy buenas tardes. En esta oportunidad me es grato compartir con ustedes un análisis y resumen reflexivo de una obra de gran valor literario dentro del contexto boliviano. Este es El árbol que llora sangre, del escritor chuquisaqueño David Vildoso Lemoyne. Esta novela breve, profundamente simbólica y cargada de lirismo, se erige como una crítica sensible a la discriminación, la marginalidad y el sufrimiento humano, mediante una historia marcada por la ternura y la tragedia. La obra nos sitúa en el imaginario andino de San Pedro, un pequeño pueblo esclavado de la provincia de Azurduy, departamento de Chuquisaca, donde nace Felipe, el protagonista. Su nacimiento no es celebrado, sino condenado. Felipe llega al mundo con una condición física que lo distingue brutalmente. Nace con un solo ojo. Esta diferencia, que en otro contexto podría haber sido un detalle menor, en el seno de una sociedad profundamente conservadora, religiosa y prejuiciosa, se convierte en una maldición. Su madre muere durante el parto y su abuela lo acusa directamente de ser la causa del infortunio. Desde ese momento su existencia estará marcada por el estigma y la exclusión. El rechazo comienza desde el primer instante de su vida. La comunidad lo identifica como un engendro, como un castigo divino. Las instituciones que deberían acogerlo y protegerlo, la iglesia, la escuela, la comunidad, lo repelen. El sacerdote se niega a bautizarlo, los maestros no lo admiten en la escuela, los niños lo agreden y los adultos lo observan con miedo y desprecio. Es interesante notar cómo el autor retrata esta discriminación no solo como una consecuencia de la diferencia física, sino como una metáfora de rechazo social a lo que es distinto, a lo que no se adapta a la norma. Sin embargo, dentro de este entorno hostil, Felipe encuentra refugio en una figura clave, su abuelo Nicolás, un herrero, sabio, sensible y profundamente humano. Nicolás asume la crianza del niño con un amor estoico y una ternura admirable. Se convierte en su protector, su maestro y su única compañía verdadera, frente al odio del mundo. Nicolás representa la posibilidad de la bondad, de la pedagogía, del afecto y la resiliencia. Con él, Felipe no solo aprende a leer y a escribir, sino también a comprender la vida desde un lugar más espiritual y ético. A causa del incesante rechazo en San Pedro, Nicolás decide trasladarse junto a Felipe a un paraje más apartado, Monte Grande. Este cambio geográfico no es casual ni meramente funcional. Monte Grande representa una especie de Edén simbólico, que es propiamente mi análisis, donde la naturaleza sustituye a la sociedad como espacio formador y senador en medio del bosque. Felipe forja una conexión especial con un ceibo gigantesco al que considera su amigo, su espejo, incluso su único igual. Este árbol que llora savia como si de sangre se tratase, da título a la novela y funciona como símbolo poderoso del sufrimiento silenciado, de la comunión entre lo vivo y lo dolido, de la redención silenciosa que la naturaleza ofrece a los marginados. En este nuevo entorno, Felipe sigue creciendo y madurando, cada vez más consciente de su diferencia, pero también más conectado con su interioridad, con los ciclos naturales. A través de los relatos de su abuelo, la observación de la flora y la fauna y el trabajo en el campo, el protagonista desarrolla una espiritualidad profunda, casi mística, que lo aleja del rencor hacia quienes lo condenaron. A lo largo de la novela, el autor también incorpora una crítica velada pero contundente hacia las estructuras de poder, los abusos del hacendado local sobre los campesinos, la indiferencia de la iglesia, el autoritarismo del Estado invisible. Todo ello contribuye al contexto opresivo en el que se marca la historia de Felipe. La marginalidad del protagonista no es una excepción individual, es un eco de la marginalidad histórica del indígena, del pobre, del diferente, del que no encaja. En la adolescencia, Felipe experimenta un giro emocional, inesperado. Conoce a Macaya, una joven ciega que regresa de Buenos Aires tras la muerte de su padre. En ella encuentra por primera vez a alguien que no lo observa con miedo ni rechazo, porque justamente no puede ver su rostro, pero más allá de lo literal, a Macaya es capaz de ver su esencia. Su sensibilidad, su honestidad, juntos desarrollan una relación de profundo afecto marcada por la belleza de lo intangible. Él las describe paisajes, aromas, texturas, sonidos. Ella le ofrece ternura, comprensión y compañía. Su amor, aunque breve, es un oasis emocional dentro de la aridez del sufrimiento de Felipe. Sin embargo, como muchas historias de amor que nacen en contextos adversos, este vínculo no puede florecer completamente. El destino vuelve a ser cruel y Felipe se ve nuevamente enfrentado a la soledad, el dolor y a la comprensión.
Uno de los méritos más notables de esta novela es el estilo literario. David Illoso, el autor de la obra, emplea un lenguaje poético, cargado de simbolismo, donde la descripción de la naturaleza no es solo decorativa, sino que cumple una función emotiva y filosófica. La narrativa está tejida con metáforas sutiles, diálogos sinceros y reflexiones profundas. La prosa no cae en lo melodramático, sino que logra conmover desde la sencillez y la autenticidad del texto. Hay una clara influencia del realismo social latinoamericano, pero también de la tradición oral andina boliviana. El árbol que llora sangre no es solo una denuncia social, sino también es una propuesta ética y estética. Nos invita a pensar en los modos en que juzgamos la diferencia, en cómo se construye la monstruosidad desde el miedo colectivo, en el poder destructivo de la mirada prejuiciosa, pero también en la posibilidad del amor, de la empatía, de la comunión con la naturaleza como camino a la redención. Felipe es una figura profundamente simbólica. Es el otro, es el distinto, es el cuerpo excluido, pero también es el ser capaz de amar, de aprender, de imaginar su existencia en un grito silencioso, como la crueldad disfrazada de traición, contra el moralismo que margina y a favor de la dignidad humana de todas sus formas. En síntesis, El árbol que llora sangre es una obra que logra equilibrar una narrativa emotiva con una crítica social aguda y que por ello merece un lugar destacado dentro de la literatura boliviana contemporánea. Es una lectura que recomiendo enfáticamente tanto de su valor literario como por su potencia reflexiva. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si este resumen te resultó útil o interesante,